Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Mantengan sus Biblias abiertas y vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar, Señor, sanos y salvos a esta casa del Señor. Te pedimos en este momento, Padre Santo, que el mensaje sea de provecho y sigue tomando el control, Padre, de nuestras vidas día a día, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ok, hermanos, estamos en Cantar de los Cantares, una carta hermosa, preciosa, y hemos visto, hermanos, de manera de introducción, desde el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 7, un cántico de los muchos que vamos a ver. Y en este cántico, hermanos, que vamos a aprender hoy, que está del versículo 8 en adelante, aquí el escritor, el rey Salomón, pone otro son de música, otro cántico, otro poema. Y si bien es cierto que cambia la forma musical, el contexto de la carta sigue siendo el mismo. Como músico, hay ciertos géneros de música que a mí no me gustan, pero si me toca tocarlos como músico, la voy a disfrutar porque amo la música. Entonces aquí, hermanos, este cántico que vamos a leer cambia por concepto el ritmo que estábamos leyendo, pero no pierde el concepto de la relación que quiere el Señor con nosotros como iglesia. Recordemos, hermanos queridos, que este pastor, este rey, esta persona hizo pasar a las recámaras a la doncella. Lo aprendimos en el versículo 4, cuando ella le dice, atráeme, atráeme. Y entró. Y de ahí en adelante ella empieza a decir, no te fijes que soy morena, no te fijes que estoy desbaratada. Y él le dice, pero si tú no lo sabes, yo sé que tú eres hermosa. Y nosotros, hermanos, como personas que estamos en este cuerpo corruptible, sabemos de que este cuerpo, aunque nos portamos lo mejor posible, sin falta, sin tacha, no merece entrar en el cuerpo, en el cielo. Porque el Señor todo es incorruptible, perfecto, sin pecado, sin oscuridad. Y nosotros tenemos esa maldad aquí que nos gobierna. Gloria al Señor por el Espíritu Santo. Gloria al Señor por la relación que tenemos con nuestros hermanos, congregándonos, leyendo la palabra del Señor, meditando en ella, aplicándola. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa relación? Sale lo malo de nosotros. Y por ende, hermanos, esto no puede entrar en las cosas del Señor. Pero el Señor nos dice que si tú abres su corazón, tu corazón, a Él te deja entrar a las recámaras y nadie te saca de allí. Y hermanos, lo aprendimos en escuela dominical por diosidencia. No coincidencia, diosidencia. Hermanos, estaremos por la eternidad con el Rey de Reyes y Señores de Señores. ¿Amén a eso, hermanos? Amén, claro que sí. Y en este segundo cántico van a ver lo interesante que se pone esto. Muy, muy profundo. Así que, hermanos, si tienes tu Biblia, subraya. Si tienes tu cuaderno, apunta. Y, hermanos, la Biblia se compara con la Biblia. No olvides eso. No necesitas un libro para poder entender la Biblia. La Biblia se compara con la Biblia. Y tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Hermanos, entonces, base a esta introducción, hemos titulado el mensaje de hoy, La lluvia se fue. Me encanta este título, La lluvia se fue. Y van a entender por qué la lluvia se fue. Entramos en materia, hermanos. Vámonos al versículo 8 de Cantar de los Cantares, capítulo 2. Y dice así la palabra del Señor. La voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. He dividido este versículo en tres partes. Primera parte, la voz de mi amado. Hermano querido, esta doncella, esta mujer de Sulamita, de la región de los Sulamitas, lo dice más adelante, no se preocupe, no estoy adivinando. Capítulo 6, estamos en el 2, disfruten, vamos a llegar tarde o temprano allá. Pero esta mujer era de Sulamita, en el cántico, en este poema que escribe Salomón. Entonces, esta mujer dice, la voz de mi amado.
conocía la voz de su amado. Y yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Usted conoce al Señor? Claro que sí, porque somos sus ovejas. Y cuando Él nos habla por medio de un mensaje, por medio de una alabanza, por medio de la oración, por medio de su palabra, tú sabes que es la voz de mi amado, de mi papá. Y hermanos, tristemente, cuando tú no hablas las cosas del Señor y no estás edificándote, vas a escuchar una voz que no es del amado. Son voces terrenales, animales, diabólicas, que te hacen girar, y tú giras y dices amén al Salmo 160. No existe el Salmo 160, hermano, es hasta el 150. Pero si tú no tienes esa conexión, todo lo que te digan te lo vas a creer. Todo. Ella no. Ella sabía que era la voz de su amado. La palabra de Dios dice que el Señor conoce a sus ovejas. Y las ovejas, cuando oyen su voz, ¿qué hacen? Oyen y le siguen. ¿Se acuerdan que en Casa Culto tuvimos un videíto que muchos lloraron? A mí se me quebrantaron los ojos. Gloria al Señor por el Zoom, que no se me veían tanta a la cara las lagrimotas que tiré. ¿Se acuerdan cuando habían personas tratando de llamar a un conjunto de ovejas y gritaban y las ovejas? Y cuando llega el pastor verdadero de esas ovejas y dice: venga, todas vinieron. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esta doncella escuchó la voz de su amado. Está atenta. ¿Por qué? Porque es de su propiedad. Y hermanos, ¿por qué estamos recalcando esto? Se van a dar cuenta el porqué de la importancia de esta voz que ella escucha. Vámonos un momentito, hermanos, a Juan capítulo 10. Este capítulo hace poquito lo terminaron en la escuela dominical, pero vamos a leer versículos 27 al 30. Y dice así la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Verso 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué más certeza de salvación podemos tener en este versículo, hermanos? Súper certeza de salvación, súper certeza de que somos de Él, que nadie nos arrebata de la mano. Y este es uno, hermanos, de los versículos del montón que hay. Pero ¿qué se dice afuera, hermanos queridos? Y muchas veces decimos amén a eso. Cuidado que Él no te quiere, cuidado que te quedas, cuidadito cómo te comportas, porque si sigues así, ¡ay!, no te mereces el cielo. Y siembran la duda de la voz de mi amado. Hermanos, tú y yo vamos a fallar, Él no. Y la voz de Él es la misma, y Él sabe quién es su oveja y quién está en su rebaño. Segundo lugar, hermanos, del versículo hermoso 8 de Cantar de los Cantares, capítulo 2, dice así: he aquí, Él viene. He aquí, Él viene. Hermanos, pregunta: ¿mi Padre Celestial volverá? ¿Volverá, sí o no? Amén. Viene por su iglesia. ¿Y quién es su iglesia, hermanos? Toda aquella persona que abrió su corazón y le dijo: Señor, definitivamente estaba vacío, definitivamente estaba ciego, sin norte. Entra a mi vida. He tratado de buscar muchas cosas a mi manera para buscar una satisfacción, para buscar una llenura, pero definitivamente no hay nada que sacie mi sed, nada ni nadie. Entra a mi corazón. Y cuando el Señor entra a tu corazón, ese atráeme te sella con el Espíritu Santo y te dice: eres mío. Pero Él viene. Tú sabes por ahí que hay muchas bromas y te dicen: oye, ejemplo, un taller de mecánica, se te dañó el carro. ¿Cuándo lo tienes listo? Oye, tranquilo, ten paciencia.
Mira que el Señor dice que viene y no viene. Ey, ¿qué clase de analiza las palabras? ¿Qué está diciendo? Ese es puro tilintilín y nada de paleta. Una frase muy autóctona de nosotros de Panamá. Está el carrito de las paletas, tin, 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 clink, 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 y tú llamas, ve la paleta, y cuando llegas, dame de limón. No, es que no tenemos paleta. Así dicen que el Señor no va a venir. Y no me voy más allá, dicen que es una fábula. El hombre cuando se muere son 2 metros bajo tierra y se acabó. Hermanos, mi Cristo va a venir. Va a venir. ¿Y qué pasa? Aquí, por fuerza, tengo que profundizar. Obligatoriamente. Y me encanta profundizar, hermanos. Hay 2 eventos que están muy ligados, que son muy parecidos, pero no son los mismos. El primer elemento es el arrebatamiento. Esa es la palabra que aparece en la Biblia. No aparece rapto, pero arrebatamiento quiere decir rapto. Te arrebato, te rapto. El arrebatamiento es cuando Cristo va a venir por su iglesia. ¿Crees esto, hermanos? Amén, ¿verdad? Sí, es cierto. No hay tela de duda. Él viene por su iglesia. Somos ahorita su novia, pero vamos a ser su esposa. Y en ese arrebatamiento Él dice, ven conmigo. Eso es por el oído, por la voz. ¿Por qué digo por el oído, por la voz, hermanos? Cuando Él venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿a quién va a escuchar esa voz? Nosotros, los hijos de Dios, no el mundo, porque no le conoce. Ese es el arrebatamiento. ¿Qué te quieren vender hoy en día, hermanos? Que nosotros vamos a vivir la tribulación aquí con el tipo al frente mandando, haciendo todo el desastre, y yo como iglesia voy a pasar eso. Bíblicamente, hermanos, yo no lo creo así, porque el Señor siempre saca a su gente antes, siempre, hermanos. Y el Señor no va a permitir que nosotros como futura esposa pasemos por esa trastada, porque esa trastada, hermanos, que tiene nombre y apellido, la gran tribulación, son para aquellos que rechazaron la palabra del Señor. Usted y yo no hemos rechazado la palabra del Señor, somos de su propiedad. Y el Señor nos va a arrebatar. Y esto no es mera teoría, hermanos. Vamos a buscarlo bíblicamente. Y hermanos, por allí hay muchos eruditos que te dicen que vamos a vivir la tribulación. No lo creo, hermanos. No lo creo, porque la Biblia me dice lo contrario. Analicemos la palabra del Señor como debe de ser. Busquemos la Biblia, hermanos. Primera a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13 al 17. Y hermanos, hilen cada palabra, por favor. Estamos hablando sobre el arrebatamiento, que Él viene por mí. Verso 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen significa los que están muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea que van a haber personas que van a dormir rechazando a Jesús, y otras que durmieron aceptando a Jesús. Eso sí no tienen esperanza. No hay purgatorio, hermanos. O tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Sigamos leyendo, verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Hermanos, ¿usted creyó en Jesús que murió y resucitó? Amén, nos va a llevar con Él. Punto. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, el apóstol Pablo, hermanos, estaba escribiendo eso, y él anhelando ese arrebatamiento, que él no iba a dormir. Y tú y yo debemos anhelar como el apóstol Pablo. Señor, ven por tu iglesia. Hermanos, cada vez se está cumpliendo más la palabra del Señor, y yo siento que cada vez está más cerca ese arrebatamiento. Pero Pablo lo sentía, porque él está diciendo aquí, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Va a haber un orden simultáneo, pero hermano, eso es pim pam, pim pam. Sigan leyendo, verso 16. Porque el Señor mismo, y aquí está la palabra clave, el Señor mismo con voz de mando.
Pero ¿cuál es el error, hermanos? Cuando decimos que el Señor viene porque todo ojo le verá. Y hermanos, ¿y cuándo va a ser todo ojo le verá? Cuando viene en su segunda venida a reinar aquí en la tierra por 1000 años. ¿Usted y yo estamos en el milenio? No, somos su iglesia. ¿Vieron por qué nos confundimos? No, es que viene el Señor. Esa es una venida privada para los que aceptaron a Jesús como Salvador. Y dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que se durmieron, ¡pum!, se resucitan. Pero ahí mismo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria al Señor. Yo seré arrebatado, hermanos, pero si duermo, voy a resucitar en ese arrebatamiento y estaré con el Señor. Hermanos, ese es el arrebatamiento que no tiene que ver nada con la segunda venida. Como decía el versículo de Cantares, la voz de mi amado, he aquí, él viene. Tú y yo vamos a oír esa voz como trompetas. Estas trompetas que están aquí, hermanos, no tiene que ver nada con las trompetas de Apocalipsis. Nada que ver con las trompetas de Apocalipsis. Su voz es como de trompetas. Pero quieren meter que estas trompetas son las que están en Apocalipsis, y que tú y yo, como iglesia amada, que abrimos nuestro corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, vamos a pasar la tribulación. ¿Qué clase de Biblia están leyendo? No tiene sentido. Somos su iglesia. Gloria al Señor. Y ahora, aún así, el Señor en su misericordia seguirá partiendo con misericordia a los que se quedaron, porque tienen otra oportunidad, pero no son por gracia. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a complementar este versículo con 1 Corintios. El mismo autor, Pablo, capítulo 15, versículos 50 al 54. 1 Corintios, capítulo 15, 50 al 54. Dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Esa carne y sangre qué es? Este cuerpo. Yo bromeo con mis familiares que cuando tengo mi cuerpo glorificado, yo allá voy a ser alto. Oye, mira, este cuerpo glorificado, este es el que quiero. Pero este cuerpo corruptible, lleno de maldad, hermanos, que se va empeorando. Hermano, yo también necesito ciertos lentes para que sepan. Yo sé que los que están allá atrás es mi hermano Ramón, el nuevo, Gabriel, Noilan, Gabriel, Juan, mi hermano John, mi hermana Catur. Yo sé que son ellos, porque los conozco, pero adivinen, no los veo bien. Pero sí sé que son ustedes. Yo necesito mis lentes y voy a decir: oh, Gabriel, se te ven los ojos más verdes. Pero ahorita no puedo ver esos ojos. ¿Por qué? Porque este cuerpo es mortal, se va envejeciendo, no merece entrar en el reino de los cielos. Y dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Se dice misterio aquí, hermanos, porque él está escribiendo, pero más tarde es revelado. No es de que haya algo misterioso y turbio. Agarre la Biblia como debe de ser, con el contexto. Dice: no todos dormiremos. ¿Le suena la palabra? Lo acabamos de leer, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y en un momento, y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Qué trompeta es, hermano? La voz que acabamos de leer en Tesalonicenses. No la trompeta de Apocalipsis. Amarre el contexto. A la final trompeta, ¿qué pasa, hermanos? Los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Hermanos queridos, mi Padre Celestial va a venir y seré arrebatado. El que diga lo contrario, que lo demuestre bíblicamente. Que lo demuestre bíblicamente. No hay forma. Y te hablan bonito. Y te hablan con tal convicción. Y te hablan con tal seriedad que Él no va a venir. Y tú sabes qué es lo triste de esto, hermanos, que es muy triste dentro del cuerpo de Cristo. Ahora hay dos corrientes, oigan bien. Una corriente es: yo no creo en el arrebatamiento antes de la tribulación. Esa es una corriente, como si fuesen varias opciones. Yo creo, y hay otra corriente que es: yo creo en el arrebatamiento dentro de la tribulación. La segunda corriente, que para mí no debe ni contar como corriente, sigo sin entender de dónde se agarran. Sigo sin entender de dónde se agarran. No hay forma. Somos su novia, su futura esposa. Hermanos, si algo le va a pasar a mi esposa y a mis hijos, y yo prevengo eso, ¡pah!, yo lo saco de una vez, porque son mi esposa y mis hijos. La esposa del Señor va a sufrir con aquellos que no aceptaron al Señor como Salvador. Hazte esa pregunta. O sea, yo voy a pagar todo este momento que yo le dije: Señor, te amo, abre mi corazón, me congrego, qué lindo, predico la palabra del Señor, y el otro al lado: Jesús no sirve, eso no sirve, eso es 2 metros bajo tierra, bla, bla, y yo voy a sufrir lo mismo que él. ¿Ah? ¿Vamos a sufrirlo? Claro que no. Mi Cristo me va a llevar, porque la voz de mi amado lo reconozco, porque soy de su propiedad. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de raptos, de arrebatamientos. ¿Usted sabía eso? Hay personas que fueron arrebatadas estando en este periodo, para que usted y yo veamos lo que va a ser esto. Vamos a desaparecer porque somos de su propiedad. Para cerrar el contexto, segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice así, verso 1: pero con respecto, hermanos, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ponga 2 puntos allí, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado e hijo de la perdición, el anticristo. ¿Está claro, verdad? La reunión con él, que te dice el versículo 1, no se da sin que antes venga la apostasía y la manifestación del hijo de la perdición. ¿Estamos viviendo apostasías hoy en día, hermano? Montonón. ¿Estamos viviendo rumores de guerras y guerras? Montonón. Estamos viviendo todo eso. Estamos viviendo que lo bueno por ley le dicen malo y lo malo por ley le dicen bueno. Lo estamos viviendo, ¿sí o no? Pero aún no es el tiempo. Pero cuando ese tipo de la perdición que está aquí se manifieste, yo no estoy aquí. Porque aquí me lo está diciendo la Biblia. Mi reunión con mi Padre Celestial no se da hasta que Él se manifieste. Por ahí dicen, de repente puede ser que ya esté. Sí, puede ser, como no puede ser. Y adivinen, hermanos, no me interesa si está o no está. Yo soy del Señor. Así de sencillo, hermanos. Y yo sé que cuando Él se manifieste, yo me voy con Él. Punto, hermanos queridos, porque siempre el Señor saca a su pueblo en cualquier circunstancia. ¿Se acuerdan Sodoma y Gomorra? ¿Quién estaba allá adentro? Lot. ¡Pam! Lo sacó. Siempre va a sacar a su pueblo. Siempre. Y me va a sacar a mí antes de que venga este rollo
que yo no estoy destinado a vivir, porque acepté a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Vamos a seguir leyendo, versículo 4. Y el cual, ¿quién? El hombre de la perdición, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Solo habla el libro de Daniel, inclusive el libro de Apocalipsis. Pues no estamos dando eso, hermano, estamos dando cantares. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Lo que lo tiene qué? Al hombre de la perdición, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Pero qué lo está deteniendo? ¿Qué hace que ese hombre de la perdición no salga? ¿Qué hace eso? El Espíritu Santo. Nosotros como iglesia. Eso es lo que detiene al hombre de la perdición. Pero cuando se va el Espíritu Santo, aparece Él. ¿Vieron que si no somos arrebatados? Seremos arrebatados, hermanos. Es una doctrina indubitable. Vamos a ser arrebatados. Y si el Señor viene por su iglesia y estamos aquí ahorita mismo, todo este edificio queda vacío, hueco, porque la iglesia no es este edificio. Somos tú y yo que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y hemos dicho: separado de ti nada puedo hacer. Te amo, Padre mío, porque me has dado una nueva oportunidad. Me diste nombre nuevo, me diste vida eterna, me diste el Espíritu Santo. Te amo, Señor. Nos vamos todos de aquí, pero tienes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si no, no vas a experimentar el arrebatamiento. Verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo escribió Pablo esto, hermano? Hace rato. Hace rato. Cada vez estamos más cerca. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo, hermano? Por allí. Por allí. Está dentro de nosotros, los creyentes. Cuando somos quitados por el arrebatamiento, viene la perdición. Bíblicamente, hermanos, y no me cansaré de repetirlo. No sé si Pedro me va a tener que editar. Está muy repetitivo. No me cansaré de repetirlo, hermanos. Nosotros seremos arrebatados y luego viene la perdición. No vamos a pasar por la perdición que se viene. No la vamos a pasar. Yo descanso en su palabra. Hermano, y si usted piensa lo contrario, yo no le voy a cambiar su pensamiento. No se lo voy a cambiar. Yo solamente me estoy fundamentando en la palabra del Señor. Usted siga leyendo la palabra. El Señor, por medio del Espíritu Santo, convence de pecado y convence de los errores. No Ricardo Fernández. El Espíritu Santo los guía a toda verdad. Ahora sí, vamos a dar ejemplos de arrebatamiento. Génesis 5:24. Dice así la palabra del Señor: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Ejemplo número 1. Arrebatamiento, ¡pum! En esta tierra. ¿Por qué el Señor habrá hecho eso? Para que tú y yo comprendamos eso. ¿Tú te imaginas, hermano, de que el Señor hubiera dicho: serías arrebatado, y en la Biblia no hay ningún ejemplo de arrebatamiento? Hubiera sido una teoría. Y esa teoría tú hubieras dicho: bueno, te creo, Señor, porque lo dices tú. Pero en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, el Señor nos muestra el arrebatamiento. Recuerden que en Génesis 3:15, ya cuando el hombre entra en pecado, el Señor ya prometió a su Hijo, a Jesús, desde Génesis. Otro ejemplo, hermanos, vámonos a Segunda de Reyes, cerquita. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11. Dice así: y aconteció que yendo ellos y hablando, ¿quién estaba hablando aquí, hermano? Elías con Eliseo. He aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Rapto. No conocieron muerte. Sigamos leyendo. Vámonos al libro de Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 39. ¿Se acuerdan de esta historia que Felipe le comparte
al eunuco etíope. Ya cuando pasa eso y lo bautiza, dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, E mayúscula, no el Espíritu que puso a llorar a Jesús en Juan 11, como aprendimos en escuela dominical, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Arrebatamiento. Vámonos a los Corintios, capítulo 12, versículo 2 al 5. El apóstol Pablo dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, abre paréntesis, si en el cuerpo no lo sé, si fuese el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 3, si conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde dio palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Aquí Pablo, cuando escribe eso, él no sabe si fue físicamente un sueño, no sabe, pero fue arrebatado. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver, hermanos, la segunda venida. Solamente 2 versículos, porque no quiero profundizar en esa segunda venida, porque Cantares me habla de oír la voz, he aquí él viene. Es arrebatamiento, no segunda venida. Yo vendré en la segunda venida con él, pero él no me va a buscar en la segunda venida. Yo me voy en el arrebatamiento y voy a seguir insistiéndolo. Ok, vámonos a Apocalipsis 1:7. Y hermanos, estamos en Cantares 2:8, no nos hemos movido al 9. ¿Se dieron cuenta que hay que buscar? Capítulo 1, versículo 7. Dice así: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aquí no hay voz. Ojo. ¿Y qué dice? Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación de él. Sí, amén. Usemos la lógica, porque ahora todo es lógica, ¿no? Cuando el Señor venga por nosotros, vamos a estar con lamentación. Vamos a estar gozosos. Gracias, Señor. No hay lamentación. Aquí todo linaje de todas las naciones lo van a ver. Pero hermanos, tristemente hoy en día no todos van a oír, porque muchos no aceptan al Señor. El libro de Pedro, ¿qué te dice? Yo retardo mi venida porque yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se quede. Cuando Él hable con esa voz de trompeta, Él quiere que todos se vayan con Él. Pero aquí, hermano, todo ojo le verá, los que están aquí en la tierra. 2 cosas totalmente distintas. ¿Se dieron cuenta, hermanos? No tiene que ver nada el uno con el otro. Yo no estoy aquí porque yo no voy a tener lamentación. Para nada. Voy a tener alegría porque soy su futura esposa. Vámonos a Mateo. Mateo 24. Este es uno de los capítulos, hermanos, más mal interpretados que hay. Dios mío. Cuando me toque predicar Mateo, espero tener la madurez espiritual de hacerlo bien, porque este capítulo en particular es bien complicado, pero con la ayuda del Espíritu Santo no se hace imposible. El versículo 29 y 30 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Hermanos, todos estos detalles están en Apocalipsis, todos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Se dieron cuenta que dice, entonces lamentarán? ¿Usted y yo vamos a lamentar el arrebatamiento? No. Esta es la segunda venida. Y cierro con la segunda venida ya. No voy a dar más versículos, porque no quiero hablar de la segunda venida. Nos interesa que estemos claros en el arrebatamiento. Y hermanos, prepárate, porque el Señor viene. Y gloria al Señor. Ojalá que nos encuentre aquí un domingo predicando la palabra del Señor. Que nos encuentre en la semana siendo luz, esa ciudad asentada en el monte donde nadie se puede oscurecer. Que nos encuentre así. Que digamos, siervos inútiles somos, porque lo que nos comandaste hacer, lo estamos haciendo. Que nos encuentre así. No que nos encuentre en trampa. No porque voy a peligrar en quedarme, no. Sino que voy a ser sorprendido como hijo de luz, comportándome como oscuridad. No puede ser. Si tú piensas siempre que el Señor viene hoy, siempre tu comportamiento va a ser más adecuado. Pero si tú dices, el Señor vendrá, mira que han pasado 2000 años y todavía no viene, y estamos en el 2022, el Señor viene y viene por su iglesia. Aquí hay algo en rojito que me lo han preguntado muchas veces y dicen, pastor, ok, ya quedamos claros del arrebatamiento, estamos claros de la segunda venida, pero yo quiero saber, hermanos, todas esas personas que murieron antes de Jesús, entonces ellos, ¿qué pasó? ¿Están en el limbo? ¿Están en el cielo? ¿Se fueron para el infierno porque Jesús no había nacido? ¿Qué pasa, pastor? ¿Será que tenía que salvarse por ley? ¿Porque estábamos bajo la ley y no bajo la gracia? Hermano, la ley nos salva. Desde el Antiguo Testamento la ley nos salva. Salva la fe. Y si ellos creyeron a Dios, porque el Señor desde Génesis prometió al Hijo, ellos se fueron al cielo. Estaban en ese momento en el seno de Abraham. Ya después de Jesús se lleva a toda esa gente al tercer cielo. Pero estaban consolados. ¿Se acuerdan el rico y Lázaro? ¿Se acuerdan ese pasaje? Que todavía estábamos bajo la ley. ¿Qué pasa? Lázaro había aceptado al Señor, pero había vivido una vida de mendigo. El rey tenía todo lo que quiere el ser humano, pero su fe no estaba puesto en Dios, sino en las riquezas. Y cuando mueren, ¿qué pasó? El rico decía, que me mojen la punta de la lengua. Se volvió hasta misionero. Por favor, Abraham, envía a gente para que le comparta del Señor a mi familia. Es fe, no ley, desde el Antiguo Testamento. Versículos, pastor. Aquí hay, les regalo 3. Vámonos a Habacuc. Habacuc. Capítulo 2, versículo 4. Dice así: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo citó este versículo que vamos a leer a continuación. Gálatas, capítulo 3, versículos 6 al 11. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Obviamente todavía la ley no existía, pero no estaba Jesús aquí. Y Abraham fue el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y no estaba Jesús. Y yo voy a ver a Abraham allá. Y voy a ver a Jonás. Con Jonás se lo digo, hermano, es el primero que voy a hablar. Ven acá, Jonás. Hola, hermano Jonás. ¿Usted por qué era tan bravo en la tierra? De verdad, hermano, se lo digo, no es broma. Yo quiero hablar con Jonás. Hay otros que dicen, yo quiero hablar con Pablo. Hermano, vamos a hablar con todos ellos porque viviremos por la eternidad. Así que, hermanos, no se preocupen, pero yo quiero hablar con Jonás
en primer lugar. Nos tomamos un cafecito en la Nueva Jerusalén. Versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué son benditas? Por la fe que tuvo él en Dios. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Citó Habacuc. Así que, hermanos, cuando alguien le pregunte ¿qué pasó con las almas antes de Jesús? ¿Están en un limbo? No. Usted le dice: si creyeron a Dios, están conmigo ahí arriba en el cielo. Y el último versículo para rematar este paréntesis, Hebreos 11:5. Por la fe Enoc, subraya la palabra ahí, fe. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallada, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahí está, hermanos. Los del antiguo pacto, si creyeron a Dios, tienen vida eterna. No porque cumplieron la ley, porque nadie puede cumplir la ley nos salva. Regresamos al libro de Cantares, hermanos. Y estábamos desglosando la segunda parte de las 3 partes del versículo 8. Vamos a leerla nuevamente. Dice: la voz de mi amado, primera parte, he aquí él viene. Segunda parte, tercera parte, saltando sobre los montes y brincando sobre los collados. Este saltando y brincando se refiere a los corzos y cervatillos. ¿Se acuerdan que lo habíamos leído en el versículo 7? Cuando ella dice: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiere. O sea, no tientes al Señor tu Dios. Mantente, no pierdas la perspectiva, mira el enfoque. Y ella menciona los corzos y las ciervas, que son 2 especies de venados grandotes, que ellos se pasean por los collados, por los montes. Y es un animal difícil de agarrar, y es un animal imponente que cuando está arriba no le pueden hacer daño a nadie. Y aquí está esa característica: he aquí mi amado, versículo 8, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Ahora leamos el versículo 9 para entrar en el segundo punto. Y dice: mi amado es semejante al corzo o al cervillato. Ahí está. Lo acaba de decir. Él salta y brinca. Por eso que es semejante, versículo 9, al corzo y cervillato. Ahí está la respuesta. Y dice: helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Explicamos, hermanos. Primera parte: mi amado es semejante al corzo o al cervillato. Lo acabo de explicar. Al cervatillo, lo acabo de explicar. Está arriba en el monte, todopoderoso, sentado a la diestra de Dios, el Hijo de Dios. Él está arriba de mí. Está arriba de mí. Yo no soy igual a Él. Todo lo hizo Él y por Él y para Él. Él está arriba, todopoderoso. Cuando dice aquí, saltando, Él aquí está tras nuestra pared. Él está con nosotros, pero yo no soy como Él. Él es perfecto. Está tras la pared. Hay una diferencia entre Dios y el hombre. Él es perfecto, yo soy imperfecto. Él es el creador, yo soy creación. Él es el alfarero, yo soy el barro. Hay diferencias. Pero aún esa diferencia, Él dice: yo te amo. Te deseo. Yo te creé a mi imagen, conforme a mi semejanza. Y está allí viéndonos.
Él sabe lo que está haciendo Jaime. Él sabe lo que está haciendo Algis. Él sabe lo que está haciendo sus hijos. Siempre va a estar viéndote. Y te dice, yo estoy aquí contigo. Yo te amo. Por eso que está detrás de la pared. Y las siguientes palabras que dicen, Él aquí está dentro de la pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Atisbando, hermanos, esa palabra quiere decir también ventana. Pareciera aquí redundante, ¿no? Pero es una ventana también. Pero cuando las celosías son como una especie de verja tupida, donde se hace difícil que la persona vea de allá para acá, pero el que está de aquí para allá te ve. Él te está viendo con cautela, te está viendo detenidamente, porque eres mi creación, eres mío, eres de mi propiedad. Él nos está viendo tras la ventana, tras la pared. Estoy allí. Yo necesito ir a Israel para decir que la tumba está vacía. Claro que no. Yo tengo el Espíritu Santo. ¿Usted puede ver el aire, hermanos? No, pero lo siente. Así es mi Señor. Está tras la pared, pero está allí viéndome cautivamente, cautelosamente también. Mi papá me recuerdo que me dice una vez, Richie, te voy a decir algo, 2 cosas. Y hacía así con sus deditos. Los que conocen a mi papá es medio achinado. 2 cosas te voy a decir. Cuando tú no sepas si es agradable o no agradable lo que vas a hacer, hazte una pregunta. ¿Jesús haría eso? Entonces, cuando yo me hacía esa pregunta varias veces, ok, estoy en este dilema, ser o no ser, ¿Jesús lo haría? Y la respuesta era inmediata. No. Bueno, vaya de ahí, pues salga. Pero si él no y lo hacía, hermano, golpe parejo. Si tú te hacías la pregunta, sí, hazlo. Y la otra que me decía era, recuerda que todo lo que tú estás haciendo, esa primera silla de los estadios VIP, ahí que están cerquita, con esas cámaras de boxeo que cuando pegan y sales de sudor te embarras, ahí cerquita. Así está el Señor viendo todo lo que tú estás haciendo. Así que recuerda esas 2 preguntas y creo que te voy a evitar bastantes golpes y trastadas. ¿Lo haría el Señor? Recuerda que está allí, viéndote. Está tras la pared. No olvidemos eso, hermanos. Vámonos un momentito al libro de Marcos, el último capítulo, 16. Verso 15 al 20. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Como decía Gabriel, vamos a meter un comercial aquí. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si el bautismo salvara, si salvara, que no salva, diría, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. ¿Se dieron cuenta que el bautismo no salva? No salva, pero es el primer acto de obediencia porque Jesús antes de iniciar su ministerio se bautizó. Cerramos propaganda. Seguimos leyendo. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos de las serpientes. Y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 19. Y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Arriba, como las siervas. Pero dice el verso 20, y ellos saliendo a predicar en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que seguían. Amén. Esa confirmación del Señor es, yo estoy tras la pared. Y el libro de Mateo dice, yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Ven, Señor Jesús. Está allí tras la pared. No me deja. Pero también hay una gran diferencia de Él conmigo, porque Él es mi papá y yo soy su hijo. No somos iguales. Parte final, hermanos. Vámonos a regresar a Cantares. Este segundo cántico definitivamente empezó profundo. La voz de mi amado, he aquí Él viene. Y cuando esto se da, dice el verso 10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Nos llamará y dirá, ven, iglesia mía. Y dice, porque he aquí ha pasado el invierno. ¿Y cuál es ese invierno, hermanos? Nosotros somos lirios con espinos. Lo aprendimos en la prédica pasada. Esos espinos son los inviernos que están en nuestra vida. Estas pruebas, estas maldades. Satanás nos tira a matar. Porque ¿qué es lo que él quiere? Que tú y yo les neguemos la fe al Señor. Ha pasado el invierno. Se ha mudado. La lluvia se fue. Ahí sale el título de nuestra prédica. Se han mostrado las flores en la tierra. Y el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Hermanos, la tórtola es como una paloma. ¿Y qué simboliza la paloma a nivel mundial? Paz. Paz. Hermano, la lluvia cesará. El invierno pasará. Los espinos seguirán. Y estaremos por la eternidad con mi Padre Celestial. ¿Crees esto, hermanos queridos? Amén. Entonces, comportémonos como debe de ser. Y quiero regalarles un último versículo para entrar en la aplicación. Vámonos allí, que ven en pantalla, primera a los Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo del 1 al 11. Y específicamente, hermanos, vamos a recalcar el versículo 8 al 11. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, con los dolores de las mujeres de encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla. Ahí hay un descanso. No estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pongan atención, versículo 8 al 11. Pero nosotros, pon tu nombre allí, pero tú, Ricardo Fernández, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Efesios 6, hermanos. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Soy de su propiedad. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Yo no voy a pasar por ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Seguridad eterna. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Iglesia, hermanos amados, animémonos.
Mi Padre viene por nosotros, pero comportémonos como verdaderos hijos de Dios. Aplicación, hermanos, que más bien la aplicación es doctrina. 3 cosas les escribí. Mi Padre Celestial vendrá por su iglesia. Toda persona que abrió su corazón y aceptó a Cristo como Señor y Salvador, oirá la voz del Padre Celestial. Vamos a oír esa voz de trompeta. Prediquemos la palabra, exhortémonos a los hermanos. Los tiempos son malos, pero el Señor venció al mundo y el creyente es más que vencedor. Vamos a orar y póngase de pie. Ahí, hermanos, solito en su esquinita, porque yo no estoy más pegado del Señor. Todos tenemos acceso a Él. Dígale al Señor Padre Santo que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque desde la antigüedad, desde el antiguo pacto, nosotros vemos esa gracia sobre gracia. Vemos que preparaste, que tú prometiste a tu Hijo para rescatarnos. Porque aquí no está en que yo sea más que otros o menos. Es donde está puesta mi fe. Y mi fe está puesta en ti, Señor mío, Padre Celestial. Gracias, Padre, por los tiempos que estoy viviendo, porque estoy más cerquita de experimentar esa venida tuya privada para aquellos que han abierto el corazón a ti, Señor. Yo sé sin dudar que vendrás, porque conozco la voz tuya, Señor, porque yo soy tu oveja. Y si tú dices, ven, yo oiré esa voz y iré a ti, Señor, porque no estoy creyendo en algo hueco, estoy creyendo a ti, Señor mío. Gracias, Padre, porque eres maravilloso, porque entregaste a tu Hijo en rescate de mí, sin merecerlo, Señor mío. A veces nos sentimos como esta doncella y gritamos, guíame, ¿dónde estás? Y resulta ser que estamos dentro de tu rebaño. Estamos en tu recámara, Señor mío. Gracias, Padre, por esta carta que de sensualidad o de sexualidad no tiene nada, Señor, porque esa es la relación que quieres tú conmigo y la relación que debo tener yo contigo. Padre Santo, aunque a veces no te sienta o a veces no te vea, tú estás allí. Hermano mío, Señor Padre, te pido por los hermanos que están aquí. Si están coqueteando contigo, que se dejen de coquetear, que tengan una relación estrecha contigo, Señor mío, porque es lo más lindo que hay, una relación perfecta, Padre mío. Yo quiero presentarme a ti como un obrero digno que usa bien la palabra, Señor, que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Y Padre Santo, si aquí alguien no ha abierto el corazón a ti, Señor, hoy es el día, mañana no existe, tú estás aquí, Señor. Que pueda decir, Señor, abro mi corazón para que vengas a morar. Soy tu propiedad. Gracias, Señor, porque ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Señor, te amo. Perdóname cada vez que te fallo. Perdóname por dudar. Perdóname por fallar. Porque yo fallo cuando quiero pensar en mi humanidad, en mi carnalidad. Pero yo cuando confío en ti, vendrán las tormentas, vendrán los fuertes golpes contra esa casa, pero no se va a caer, porque estoy fundado sobre la roca que eres tú, Señor mío. Gracias, Padre, porque eres el Señor de las 1000 oportunidades.
Ayúdame a enfocarme y a servirte. Te amo, Señor. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos queridos. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.